en Zoom. Buenas noches, buenas tardes. Estamos en YouTube. Ya también prendan su cámara y su micrófono. Listo. Con Leo y Santi, que nos acompañan esta noche desde Monterrey. Dos buenos amigos con los que tuve la oportunidad de hace poco visitarlos en Guadalajara y echarnos un café y un panecito bien rico. Y el día de hoy quiero invitarlos para que nos compartan algo de su vida. Ahorita vimos aquí en Zoom un video muy bonito que ahorita nos van a explicar de qué se trató. ¿Cómo están, Leo y Santi? Ay, pues súper emocionados, estoy muy contenta. Primero porque Santi acaba de llegar hace unas horas aquí a Monterrey. Aquí andamos. Y segundo, pues súper contenta de compartir este ratito y pues muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Bien, ¿Vas super. aterrizando, Santi? Sí, casi que tengo una hora que llegué aquí a Monterrey pisando tierras regias. Y lo primero que siempre le digo a Leo de la carnita asada. De volada. Oye, Sí. ¿y a qué fuiste a Monterrey? Digo, Pues yo sé que hay un acontecimiento importante. Tenemos mañana Vamos a ir al concierto de Coldplay, ya lo teníamos planeado. ¡Ay, qué padre! Desde hace algunos meses y pues se dio la fecha ya. Aquí andamos. Muy bien, pues ahorita. Qué bueno. Pues muy buena víspera también de encontrarnos aquí en esta entrevista, aprovechando que vas llegando a Monterrey. Gracias por estar aquí, gracias a los que acá en Instagram se conectan. Katy Martínez presente, no sé si la ubican, si la conocen. Sí. GPS, no sé qué significa, yo conozco una frase que es GPI. GPS a lo mejor está en otro idioma, pero saludos, Katy. Oigan, a ver, pues empiécenos contando, Leo y Santi, porque a lo mejor no nos alcanza el tiempo por todo lo que pudiéramos compartir. ¿Cómo se conocieron ustedes? Pues, terminando la prepa, pues está el voluntariado lasallista misionero ahí en la Sierra de Durango. Y pues ahí fuimos a caer los dos, ¿no? Cada quien aplicó en su ciudad. Yo en ese tiempo estaba en Hermosillo, en el Colegio Regis, y por arte del destino me tocó escuchar a los voluntarios de la generación pasada y pues dije, pues hay que ir a ver qué pasa por allá, ¿verdad? y ya, pues ahí nos fuimos a encontrar, ahí nos conocimos en el 2012. En el 2012, hace 10 años. Leo, ¿tú te acuerdas la primera vez que lo viste? Sí, claro que sí. La primera vez que vi a Santi fue aquí en Monterrey, de hecho. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Como él volaba de Hermosillo, el voluntariado se inicia con un retiro de introducción que es en Saltillo. De veras. Sí, cierto. Entonces, pues creo que no había vuelo de Hermosillo a Saltillo y él llegó acá a Monterrey. Y pues literal nos encontramos como que los voluntarios que íbamos a ir de aquí a Monterrey, Neto, un muy buen amigo también que era voluntario, esa misma generación que también estuvo en el Regio conmigo. Y tal cual, sacamos a pasear a Santi acá en Monterrey y literal yo creo que desde la primera vez que nos vimos, o al menos yo, hablo por mí mejor. Sí. Así de que, Y a poco desde ahí. Oigan, les voy a decir que aquí en Instagram César Alba dice que él tiene otros datos. ¿A qué se refiere? No. Yo tengo otros, como quiera. Bueno, vamos a confiar en los que nos están platicando aquí. Entonces, se conocieron en Saltillo, previo a llegar a El Salto, y en ese año, pues, se fue dando una amistad. ¿Ahí mismo se hicieron novios o hasta cuándo fue que se hicieron novios? No rompimos las reglas. No. Porque está prohibido, ¿verdad? Muy bien. Sí, no, bueno. Éramos muy amigos, o sea, realmente siempre estábamos juntos, teníamos una unidad bastante notoria, éramos muy afines en muchas cosas, pero no iniciamos siendo novios ahí en ese año, no rompimos las reglas del voluntariado. Pero si hubiera sido posible, si hubieran empezado, es decir, ya había cierta química de amistad, algunos por de mí, los dos se imaginaban. ¿Sí? Por mí, créeme que sí, pero pues un poquito cuadrada. Leo a lo mejor fue ahí la que puso los límites, ¿o cómo estuvo? Claro que sí, yo siempre sí, claro. Pues, abogada. Sí, ¿verdad? De veras, bueno, aunque todavía no estudiaba, pero
Ya traía las bases. Ya lo traía. Ya lo traía. Entonces, regresan después del voluntariado, cada uno a su ciudad. Ajá. ¿Y seguía la comunicación o luego después de un tiempo la retomaron? ¿Cómo fue? Pues sí, terminó el año y pues tuvimos ahí como unas diferencias. Y pues optamos, pues cada quien seguir su camino. Y tal cual, yo me fui a Guadalajara, empecé a estudiar, a Monterrey. Yo empecé a estudiar en el ITESO, Comercio Internacional, algo que pues ni sé por qué, de verdad, pero ahí empecé y me di cuenta que pues no, y ya pasó que 1, 2 años y ya fue como que volvimos a entablar conversación. Sí. En esos 2 años tú seguiste estudiando comercio o no, yo nomás aguanto un semestre ahí. Ok, de plano no, dijiste esto ¿qué no estoy es lo haciendo mío. aquí? Ajá, Sí. exacto. Entonces, ¿y luego a qué carrera te cambiaste? Me cambié, fue una decisión muy difícil y lo mismo por lo que había escogido comercio internacional, pues por el tema que todo el mundo te dice, ¿no? Pues escogí gastronomía porque desde toda la vida me ha gustado cocinar. Mi primer trabajo fue a los 13 años en cocina y así. Claro. Pero sí fue como siempre esa, pues lo que decía, ¿no? De que cómo que vas a vivir de cocinerito y que no sé qué. Y yo, pues, pues sí, ni modo. Sí, me y, imagino. y pues dije, ni modo, pues es lo que me gusta y me cambié y me fui para la gastronomía a estudiar, ahí en Guadalajara. ¿Y tú, Leo, sí lo tuviste claro, lo que querías estudiar? Sí, yo desde muy chica decía que quería ser abogada y pues realmente siempre fue como mi plan. Igual regresé a Monterrey, inicié mi carrera, terminé mi carrera en la Universidad Autónoma con 5 años que se pasaban muy rápido. Pero sí, en ese transcurso de tiempo, yo creo que sí, 2 años no hablamos nada, nada de nada. Y yo pasé por una situación, yo tuve un choque y a partir de eso, fue como un súper alto en seco y sí quise hacer cosas diferentes y una de esas cosas era retomar mi amistad con Santi, pero pues no, nomás me quedé con la amistad, ahora pues ya me lo llevo para siempre. Oye, a ver, pero ¿cómo estuvo el choque? ¿O qué un choque? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Pues yo estaba muy involucrada en Corpus Christi, una parroquia acá en Monterrey. Yo ayudaba y era coordinadora de algunos grupos. Literal, iba saliendo un jueves precisamente de una de mis juntas. Iba camino a cenar contigo. Exactamente, me acuerdo que a mí me tocó, pues, no presenciar el momento del choque, pero estar ahí y todo lo posterior. Sí, yo iba camino a cenar contigo, con el hermano David, Emilio, otro buen amigo. Literal, iba saliendo de la iglesia, o sea, dentro de la misma colonia, y la verdad es que tengo como recuerdos muy, pues no me acuerdo realmente, lo único que tengo muy presente es que pasé como un bordo, un alto, y lo siguiente es que abro los ojos y yo estaba chocadísima, o sea. Todavía ahí dentro del carro, pues, o sea. Sí, estaba dentro del carro, Okay. sangrando de la cara, tuve unas, pues sí, en el párpado estuvo medio fuerte. Gracias a Dios, realmente físicamente no, me fue súper bien, o sea, solamente lo del párpado, algunas suturas en la nariz, cuello, pues cuerpo contracturado algunos meses, pero físicamente perfecta, ¿no? Pero como que en lo emocional sí fue como un acto muy, muy fuerte. Y no que en ese momento en mi vida estuviera como que todo un caos o así, pero había ciertas cosas que quería hacer o quería y aproveché, ¿no? Entonces, esta fue una de... Y creo que del choque, o sea, teníamos, yo creo que semanas sin, o sea, de que volvimos a hablar, o sea, teníamos realmente poco que volvimos a, sí, realmente a sí. platicar. Una semana yo creo, algo así. Ajá. Y perdón, al día siguiente sí, que me manda la foto de el choque, si yo no manches, yo estaba en la escuela y ¿qué pasó? ¿Qué sentiste, onda? Santi? Pues sí sentí feo, la verdad, es que Gacho, sí, como, claro. sí, Ajá. y así como la reacción de, o sea, pues, o sea, no sé cómo explicarlo, pero sí, aunque no éramos novios ni nada, pero sí dices, caramba. Sí. O sea, con ganas de ir y todo el rollo, ¿no?
Pero Oye, sí, Leo, pregunta seria. Ya ves que dicen que cuando uno le pasan accidentes de ese tipo, ve pasar su vida así como una película. ¿Te llegó a pasar eso? ¿Algo así parecido? ¿O como qué pensaste? Digo, además de los Sí, sentimientos, lo o que sea, sentiste. sí, o sea, sí es verdad eso. En ese momento te pasan muchas personas en la mente, muchas. O sea, a mí me pasaba mi mamá estaba de viaje en ese momento, no estaba aquí en Monterrey. Me pasaba mi mamá, me pasaba Santiago Ah, mucho. te pasó Santiago también, pues, o sea, Sí, tal cual. eso es un signo. Sí, tal cual. Y ahí, luego llegaron a auxiliarme mis partners de coordinación de ese grupo, Carlos Novelos, Ceci, Alejandro, muy buenos amigos, y ellos también, literal, o sea, ellos fueron mis ángeles, me auxiliaron en todo, y sí, realmente sí te pasan muchas cosas en la mente. No tenía esa sensación de que me voy a morir, no, la verdad es que no, pero sí tenía como, ay, Flashazos. sí, estuvo intenso, esa noche estuvo intensa. Obviamente ya no llegaste a cenar, ¿verdad? Sabes que también tenía el pendiente de que chingado, tenía que llegar a cenar. Tenía que llegar a los tacos. Sí, Entonces, por eso luego cuando te ven en el hospital fue que, bueno, pues sí los vi. o sea, exacto, así cuando menos terminaste en el hospital, pues, o sea, te fueron a atender, ¿pasaste la noche ahí o cómo Pues, estuvo? fueron como 5 horas, o sea, sí me hicieron estudios de todo, porque sí me dolía todo, entonces sí me checaron absolutamente todos los centímetros de mi cuerpo. Me bueno, me hicieron cirugía en el párpado para que no me quedara que muy notorio, la verdad es que quedé, yo creo que muy bien. Pero no, afortunadamente no pasé ni la noche, o sea, ese mismo madrugada yo ya estaba aquí en mi casa descansando y bien, o Qué sea, bueno, bien, o sea, gracias a Dios, muy bien. gracias a Dios. Oye, aquí además de los comentarios de fan de ustedes y los quiero mucho y todo eso, Camila Márquez, no sé si le suene, dice, ahora sí que yo tengo otros datos. Ahí ahorita que termine la entrevista le preguntas porque la tienes ahí a un ¿cuáles lado. son esos? No, hombre, no sé de qué está hablando. Oye, entonces, bueno, ahí retoman ustedes la comunicación, pero pues tú seguías en Guadalajara, Santi. ¿Cómo se fue dando? O sea, ¿eso fue hace cuántos años? Pues, ¿7? ¿8? en el 2015, pues ya casi 7 años. 7 años. Ajá, ya casi Entonces 7 años. retoman la comunicación y luego, ¿qué? ¿Cómo estuvo? Pues creo que el momento clave fue un concierto que fuimos en abril, Un Pal un Norte. Pal Norte, un festival Ah, ok, aquí en sí. Monterrey con Los muchas. conciertos los unen. Sí, Sí, realmente sí. sí, tenemos varias anécdotas con. Sí, por si nos quieren invitar a algo, no. Ok. Sin problema. O sea, no solo irlos a ver, sino darlos también, ¿no? Porque ahorita nos van a dar un concierto también para que no se vayan. Sí, fue como el momento clave, ¿no? Ahí en ese concierto, yo iba con amigos y pues Leo también, y pues fue así como súper normal. Yo, siendo bien sincero, todavía para esa fecha, pues realmente yo todavía no buscaba nada, ¿no? O sea, quería, sí, la amistad y todo, y sí, pues sí, no. Iba a ir al concierto, o sea, sí habíamos dicho que hay que vernos, que no sé qué, teníamos literal 2 años sin vernos. Ajá. Y pues Sí. órale, va, hay que verlos, pero pues todavía buscando yo siempre la amistad, ¿no? Sí. Ay, No, en serio, en serio, en serio. Y ya, total, el concierto. Y de las primeras veces, yo creo que, porque fueron 2 días de concierto. El primer día, la verdad es que sí me hice menso. Sí, como que, pues no tenía pues, los pantalones, ¿no? Sí. Para verla. Y no estoy seguro si fue al final del primer día o hasta el segundo día que ya Ya con unas cheves encima sí, para darte casi, valor. casi. Y ya, o sea, nos encontramos. Y sí, o sea, ese momento cuando yo la vi dije, no, ¿qué te haces menso? ¿Verdad? O sea, Sí, de aquí soy. obviamente, sí, exacto. Sí, ya nos sentamos a platicar, ahí a medio concierto, que en una banquita nos sentamos sí, y literal. así, no sé, estaba tocando no sé quién y estábamos sentados en la banquita. El mundo se silenció y ya Ajá, solo escuchaba su voz. correctísimo. Estamos platicando y pues dije, no, pues ¿qué te haces menso? O sea, de Sí. aquí es, la verdad es que no. Entonces ya ahí pues empezaron a poner las pilas y luego cuando ya formalizaron el noviazgo. Eso fue en abril
como el 15 de abril más o menos fue, y en junio fuimos A ¿a la dónde toma de hábito fuimos? de Emilio, Ah, sí, un Ah, hermano ok. de en Sí. San Juan, San Juan Ujú. de los Lagos. en San Ahí Juan nos de los vimos. Lagos. Sí, yo tampoco tenía nada planeado ni nada. Ahorita va a ser buena referencia esta para la Claro, próxima sí. historia. Sí, No sí. tenía absolutamente nada planeado, pero dije, pues igual y aquí, hombre, ya. Tal cual, así fue, Estábamos realmente. en una fiesta random, no sé ni de quién era la fiesta, sentado de que ya vámonos, y estaba el estacionamiento con los carros y todo, y le iba a Leo de que, oye, ¿no viste mis lentes? O algo así. Y me Ajá. dije, ay, creo que lo dejaste en el carro. Y yo, "Pues, a ver, vamos a ver, acompáñame, ¿no? A buscar mis lentes. Pero eso sí lo planeaste. No, Claro que Ah, no. no, 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 no. cero. O sea, salió de que hacía el minuto. Sí. Pues órale, ya es hora, ¿no? Ya Sí. vamos al carro a buscar mis lentes. Y ya le digo que, oye, no, era mentira lo de los lentes, pero ¿quieres ser mi novia? Realmente así fue. Y ya, así fue, 28 de junio. Y te dijo, déjame lo pienso. Sí, que ahorita vengo a mi casa. Sí. Dame otros 2 años. Ok, eso fue hace un poquito menos de 7 años, ¿verdad? 6. Fue en Y 9 2015, meses. 28 de junio de 2015. Y pues tú regresaste a Guadalajara y hablaron en ese momento, oye, ¿hablaron algo de la distancia o nomás ahí nos vemos y seguimos hablando? ¿O O sea, dialogaron estábamos algo? conscientes, pero nunca fue como que, creo que, o sea, de que, Nunca nos la pensamos, o sea, jamás ajá, fue como, estamos lejos, no, nunca. o sea, Ok, no, como que no fue factor para. O sea, era evidente que íbamos a estar lejos, pero ya habíamos estado, bueno, en mi mente era, ya había estado lejos de Santi 2 años. Y como quiera para mí siguió en la mi distancia, corazón. ajá, o sea, realmente, va a sonar bien cursi, pero la distancia es algo, nada, la distancia se hace nada cuando Sí, realmente estás con la persona que quieres estar y Sí, luego descubres exacto. que el amor no es un abrazo, no es un beso, o sea, el amor es muchas cosas más. Entonces, claro que sabíamos que íbamos a estar separados físicamente. Y no ha sido sencillo, o sea, sí ¿qué ha tiene, sido lo más difícil de pues estar lejos? para mí literal sí, o sea, fue literal la distancia. O sea, el a veces tener alguna situación X, algo, lo que sea, y por chamba, por X cuestión de que, ¿sabes qué? Me encantaría ir, no se puede, bla, bla, bla. Creo que eso es como que los momentos que me gustaría que compartiéramos juntos, hay veces que sí teníamos que como que sacrificar eso. Sí. Claro, Para mí creo que ha sido como lo más difícil, ¿no? Pero pues como que poco a poco supimos cómo llevarlo. pues qué bueno, qué bueno. A ver, cada uno por separado va a completar la siguiente frase, una frase popular. A ver, aquí un primero. Primero leo. ¿Cómo completarías la frase amor de lejos? Amor de maduros, de mucha confianza, amor de corazones inseparables. Ay, qué cursi soy. ¿Tú, Santi? Pues yo creo que concuerdo, o sea, tal cual, amor de lejos, pues sí, es amor de confianza, tal Sí, cual. ¿verdad? Tiene que Sí, estar la confianza, porque si esa frase se hizo popular es precisamente porque no es fácil, ¿no? Y porque se dan muchas circunstancias en las dos partes que hacen que lo dificulten. Entonces, pues ustedes siguieron esta relación y en algún momento deciden iniciar un proyecto juntos. ¿Cuál fue ese proyecto? pues ya, este, pues pasando ya por varias experiencias laborales y terminando mi carrera y todo eso, pues decidimos abrir un restaurante entre los dos. Y ¿En hasta dónde? En ahorita, Guadalajara, en ¿verdad? Guadalajara, The Hen House se llama. De Hen House, ¿por qué le pusieron así? Estuvo bien ¿La casa curioso. de la gallina o del gallo? ¿Cómo es? La gallina. Es el gallinero, o sea, como El gallinero, el ok. gallinero. Se oye mejor en inglés. Qué bueno que le De pusieron en Henhouse, sí, inglés. sí, sí, no, de que el gallinero, sí. La idea surgió, yo antes de abrir ese restaurante estuve haciendo para otros dueños, otro restaurante, y esos mismos después me jalaron a ayudarles como a volver a recuperar unas salitas que tenían ellos. No Ok. sé si las Vancouver las conozcan, de esa
de esa franquicia. Ujú. Y ya, pues dije, ay, pues órale, alitas, ¿no? Pues qué. Me metí al restaurante, le estuve ayudando, apoyando así en todo lo administrativo y todo eso. Pero yo decía, no manches la cantidad de alitas que se venden, la cantidad de gente que hay que busca esto y pues sinceramente gusto personal no se me hacen las mejores. Ajá. Dije, no Y manches, viste ahí una oportunidad de negocio. ajá, o sea, si hacemos esto mismo que venden ellos, hacerlo con un toque más, pues sí, un poquito más bonitos, mejor producto, mejor calidad, dije, pues a lo mejor puede ser algo chido. Y pues tal cual, sí, Y se abrió eso, el pues, caos. la idea te fue saliendo a ti porque tú, aparte de que es tu pasión, la comida, los restaurantes, el servicio, pues estabas metido y se te ocurre la idea, pero ¿en qué momento dices, se te ocurrió la segunda parte de la idea de vamos a abrirlo, Leo y yo? Pues siempre fue como la idea, ¿no? Creo que Ok, ya teníamos como, o sea, fuera que ahorita estemos comprometidos, como que sí lo teníamos ya contemplado, obviamente, muchos años atrás. Sí. Y sí fue como la idea de abrirlo y tal cual hacerlo como el sustento de nosotros, ¿no? A lo mejor Leo tiene su chamba, yo tengo también a veces otros proyectos, otras cosas que hacer, pero creo que lo vemos este restaurante, este negocio como el sustento que va a ser para nosotros, para nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, todo me eso. imagino que también como una oportunidad de tener otra faceta de la relación en un ambiente distinto, ¿no? Porque Eso pues también es es otra muy cosa. bonito lo Totalmente. romántico y verse, ir al cine, ir a cenar, pero ya Exacto. administrar un negocio Sí, en sí, una sí. pareja, sí es difícil con empleados y el dueño y todo Familia. eso. Entonces, me imagino que eso también les ha ayudado, ¿no? ¿En qué Sí. les ha fortalecido la relación? Sí, no, cañón. Yo creo que sí está bien bueno, ahorita llego a ese punto, pero en la relación yo creo que la comunicación la ha puesto, o sea, de por sí, en una relación a distancia la comunicación es vital y siempre lo hemos manejado bien. Ahora llevando el negocio, administrándolo, yo me encargo más como de, pues sí, lo administrativo, lo que puedo hacer de este lado, obviamente es ante toda la operación. Y realmente sí ha sido un reto, también como tener claridad de pues la relación y aparte es el negocio, literal tenemos un grupo de WhatsApp donde solo se habla de negocio y en nuestro chat normal se habla de la relación. Al Qué mismo momento chistoso. podemos estar hablando de que, oye, que el corte de este día y acá de que... En el otro. Oigan, qué buena idea, pues para mantener sana Sí, la como para conversación y la separar esto. relación, para separar, ¿verdad? Fíjense qué Sí, buena idea, qué curioso. Sí, tal cual. sí, pero sí, pues también es otro nuevo aprendizaje que me gustó bastante, la verdad, es como emprender, pues sí, tal cual el emprendimiento en pareja. Claro. Ujú. es- Oye, y Santi, ahorita tú lo mencionaste muy rápido, dijiste antes de que estuviéramos comprometidos y también dijiste, pues yo no planeé mucho cuando le pregunté sobre mi novia. Le pediste la mano hace poquito, bueno, le diste, que pediste que se pudieran casar hace poco. sí, ¿Cómo estuvo eso? A ver, desde la planeación, si es que hubo y si no, pues a ver, cuéntanos desde tu está, perspectiva. no me voy a hacer, hacer muy larga la historia, pero pues sí, acaba de suceder eso hace 2 meses, a finales de De enero. enero. Pues sí, ya lo teníamos planeado y pues sí, tal cual, yéndome desde el inicio, cuando mandé a hacer el anillo, lo mandé ¿Lo a hacer allá. teníamos quiénes? O sea, lo teníamos Ah, planeado. ya habían hablado Sí, sí, sí. entonces. Sí, Ok, ya teníamos como que una noción de dónde iba. No ok, sabía cuándo, ni cómo, ni... sí. Claramente no tenía idea de eso. Sí, pero sí, como que ya lo habíamos platicado. Y total, yo mando a hacer el anillo allá en el Centro Joyero en Guadalajara por ahí de agosto. O si no es que antes, en agosto, por ahí. Con un taller, un joyero X, ¿no? Pasaba agosto. Yo lo tenía planeado para Año Nuevo, fuimos a Chacal, una playa allá. Yo lo tenía planeado para ese, Ah, o sea, y sí. realmente sí lo tenía planeado. ¿Y luego? ¿Qué Pasó, pasó? empecé a hacer el anillo, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y no me lo entregaba, y no me lo entregaba. Ah, Entonces, no te lo me entregaba. entregaban y yo, no, pues ya, Ah. ya me fraudearon aquí, ¿verdad? Pasó
Año Nuevo, no me lo pudo entregar. Ajá. Y dije, no, pues ya tiene que ser, ya. Me habló de que regresando de vacaciones así de Navidad, me habla y me dice que ya está. Yo, órale, ahorita voy de volada, de que no sé qué. Y Y no ya, manches, no total, sabía que se tardaba tantos meses en hacer un no, anillo. ni yo. Ah, bueno, sí, es de las cosas que se Claro. aprende hasta que lo hace. No, pero pues mis hermanos y, Lo pues, mandaron a hacer Sí, con el va, mismo. ajá, y fue de que 2 semanas, ¿no? claro. Y Bueno, yo, ¿y no, luego? pues ya, ya me lo entregan y todo. Y Era el aniversario de Hen House, ajá, precisamente. Ah, sí, cierto, sí, cierto. El 20. por cierto, antes de que se me olvide, los que están viendo, sigan en Instagram de Hen House para que vean ahí sus productos y cuando vayan a Guadalajara, vayan ahí a cenar bien rico. Con su Sí, cortesía y todo. claro que sí, Exacto. los invitamos. Entonces fue el aniversario de Hen House. Fue el aniversario de Hen House el 20. ¿Qué fue? 20. Veintitantos. La Algo. verdad es que lo planeamos, sí Ujú, lo teníamos planeado, pero por circunstancias lo pospusimos una semana. ujú. Inicialmente habíamos pensado que yo quería ir y estar ese día, pero como Santi tenía planeado venir el fin de semana después del día del evento, yo la verdad es que fue que no, pues ya vas a venir, pues para qué voy, y no me había organizado para ir, la verdad, ni había comprado vuelos. Pero ese mismo día, el día del evento, un viernes, literal, estaba desayunando con mis papás y dije, ¿sabes qué? Sería muy buena idea que vaya de sorpresa al aniversario y aparte, pues si quiero estar, o sea, ¿qué importa que va a venir? O sea, pues nos vemos más. Sí. Y ya, tal cual, compré el boleto, 11 de la mañana, salí a las 4, le Sin pedí avisarle. sin avisarle Sí, nada más. yo andaba vuelto loco ese día de que tenían organizando Sí, por eso ni todo. sospechó, o sea, porque Claro. estaba súper ocupado. Yo le hablé a nuestro mejor amigo de allá de Guadalajara para que fuera por mí al aeropuerto. Fue por mí, llegamos ahí al restaurante, bueno, sí, Ujú. llegamos a The Hen Sí, House. llega mi amigo, yo estaba en friega de que arreglando todo porque pues, adornamos, hicimos un montón de cosas ahí en el restaurante. Y llega mi amigo y me dice que, oye, ayúdame a bajar unas cosas. Y dije, pues a lo mejor trae unas chelas o algo, ¿no? Y ya yo llego al carro y Leo estaba de que en el asiento de copiloto y yo, ah, caray. ¿Qué haces aquí? Y las chelas. Fue una gran decepción que no había Ya, chela. de que, no, pues, o sea, como que no reacciona así de que, ah, Sí, ¿qué ¿qué onda? ¿Qué haces pasa? aquí? ¿O qué? Sí, No, literal. pues, y ya como que agarré la onda y que no manches, y ya nos abrazamos y todo. Para eso, ya, total, estábamos en el restaurante, en la fiesta y así, y mi hermana, pues ya sabía que había hecho el anillo, me habla así de que a media fiesta y me dice que, oye, que está Leo ahí. Y yo, sí, pues, llegó de sorpresa y que no sé qué. Te llevo ahorita el anillo y se lo das ahorita ya ahí. Y yo, no, ni de chiste. No Está la mezcles música, cosas. está la música de que gente borracha, andaba en friega. Le dije, no, ¿sabes qué? No. Y nomás como para sí saber que no, como confirmarlo, le dije a mi amigo que fue el que recogió lo del aeropuerto. Le Sí. dije que, oye, mi hermano me quiere traer el anillo ahorita, ¿verdad que no? Me dice, Ajá. no, ni de Sí, chiste, ni al ahorita no, caso. ahorita no. Pero, sí me dijo de que, pero, estaría bien que se lo des este fin de semana que está aquí. Para el siguiente que tú vas, pues ya, pues con la familia y todo Claro, más en forma. Y yo dije, pues sí es cierto, pero ¿cómo, verdad? sí. Yo Ajá. tenía planeado todo para este fin de semana, el siguiente que yo venía aquí a Ok. Monterrey. Y literal, pues sí, el domingo de que ahorita, mañana vemos, vamos a cenar unas pizzas que no sé qué, ahí vemos cómo lo hacemos. Y yo, híjole, pues está bien, ¿no? Al día siguiente vamos a cenar a unas pizzas y ya estábamos de que los tres, mi amigo, el amigo de nosotros, Leo y yo, se iba al baño Leo y de que, sí, y ya se iba al baño y de que mi amigo de que, oye, pero esto, ¿y qué vamos a hacer? Así, llegaba y de que, no manches, así. O sea, lo organizamos de Disimulándole. que en 2 horas que estuvimos ahí. Sí. Total, salió el plan. Otro amigo tiene ahí en Ferrería de Tula, que son como cabañas, tiene, pues sí, le llaman glamping, que es Pues sí, acampar, como pero acampar, ajá, pero sin señal ni nada. Ajá. Y total, lo único que pudimos organizar en la noche fue que vamos a hacer carne asada. Fue todo lo que pudimos organizar. salió muy bien. Sí, con ganas la carne asada. Total, nos vamos, hacemos la carne asada, comemos, todo bien. Y ya mi amigo dice que, pues vamos a unas cascadas que están aquí cerca. Y yo, seguro que sí, a unas cascadas queremos ir. Sí, unas cascadas que no sé qué.
ahí vamos, ¿no? Para eso, pues yo traté de llevarme de que, pues, camisita, sombrerito, traía botas, traía... Y Leo así de que, ¿qué le pasa? Vamos a caminar. Pues, Como que ya era normal, pero sí traté como que las botas, las de... Las más finas. Sí. la de fiesta. Las de fiesta. Total, para llegar a la cascada, pues fue no de que todo terreno. Las botas se convirtieron. Claro. Piedra tras piedra tras piedra. Ya llegamos a la cascada y total, está la cascada y donde desemboca. Yo como que me empecé a caminar así alrededor y pues para buscar algo planito, ¿no? Como digo, pues aquí estaba todo lleno de piedras Sí, y estaba como muy pues algo peligroso. planito aquí para pues, poderme hincar o aquí no caerme. Y en eso veo que se empiezan a trepar así, ¿no? Por un lado de la cascada. Y ya, no, que las fotos salen bien bonitas ahí, que no sé qué. Sí, había Se una bajan y luego sube Leo. Y Ajá. ya me dice mi amigo de que, súbete, ahí se ve bien bonito. Y yo de que, Ajá. no, ahí no. Que súbete. Y yo traigo botas, no puedo, ¿no? Que Sí. súbete. Total, me subieron como pudieron, tal cual, porque pues con las botas y todo me resbalaba Claro. y literal así de que me empujaron, ¿no? Para Sí. subirme. Y ya estábamos ahí arriba, así veías tú a un lado y era como te ibas a caer allá a la Sí, cascada. estaba muy peligroso. Sí. Yo estaba la bota, el tacón nomás deteniéndome y el precipicio abajo, ¿no? Ajá. Y ya pues, hacemos como que nos estamos tomando una foto y ya en una de esas, como que no me acuerdo muy bien qué movimiento hice ni nada, pero ya saqué el anillo y me hinqué Tal cual. y ya como que no reaccionaba Leo y de que, ¿qué? No, o sea, ¿Qué estás sacando? ¿Qué es eso? sí, Sí. realmente sí grité de que, ¿qué está pasando? Sí. Con otras palabras que no voy a repetir. Y así, o sea, tal cual, yo ya me estaba bajando de la cascada cuando nada más siempre que me hace así, me volteo y ya se estaba hincando y yo así. Y ya, ahí obviamente lo supiste, ¿verdad? Ya nomás, Sí. todo lo demás ya se dio por añadidura. Correcto. Sí, estuvo Qué muy padre. padre. La verdad, muy inesperado y estuvo muy Y creo que pues sí somos fanáticos de las cosas improvisadas, las más chidas. Pues qué bueno, qué padre. Sí. Porque sí, y la imagen, la estampa, bueno, a los de acá de YouTube que vimos el video al inicio, pero es muy bonita la foto, porque tal cual un arco iris atrás, o sea, así más editado no pudo haber sido, ¿verdad? Sí, como que ahí Qué bonito, lo pusieron. qué padre. Oigan, en todo este camino que hasta ahorita, bueno, eso fue hace 2 meses, muy reciente, así que rápidamente nos platicaron. ¿Dónde ha estado Dios? ¿Qué lugar ha ocupado en su relación y qué lugar ocupa actualmente? Si ha estado presente o ausente, si ha sido fácil, difícil, les ha ayudado o no. Pues yo Realmente yo creo que personalmente creo que sí ha habido como altos y bajos, tanto personalmente en mi experiencia profesional y todo eso, pero sí siempre he tenido muy claro que pues al menos la base de nuestra relación pues de ahí surge, ¿no? tal cual, o sea, si para mí ha sido lo principal, tal cual, el motivo por qué nos conocimos, dónde nos conocimos, cómo nos conocimos haciendo, o sea, literal, de que hablando de él, conociéndolo más, fue como todo, creo que el center es lo que nos ha mantenido unidos, la verdad, su Sí. fortaleza, su guía. Como dice Santi, ha habido altibajos, como en todo, de cuestionarnos, de seguir preparándonos, y es un camino que estamos siguiendo porque obviamente queremos iniciar nuestro matrimonio lo mejor posible. Yo sé que no somos perfectos, nadie lo es, pero sí tenemos muy claro que realmente él es la base, es la guía, es el centro y queremos que, así como inició, así se mantenga. Qué Claro. padre, muy bien. Pues gracias por compartir. Y Leo, tú personalmente, de tu bronco pecho han salido algunas canciones que has compuesto, ¿verdad? La verdad es que yo no sabía que podía escribir canciones. Hasta que lo hiciste por primera vez. Sí, Exacto. no, sí es muy padre, o sea, como les comentaba, yo estuve en Corpus Christi algunos años y sí tuve, pues literal me sentía como iluminada, tal cual iba saliendo. De hecho, la primera canción que yo escribí
fue pensando en Santiago, y la primera frase era pensando en Santiago, y terminé la canción y fue que no manches, esta es una canción de misiones. En ese entonces yo estaba siendo como servidora o asesora de una fraternidad. Pero ya andaban. Ya éramos novios. Ah, ok. Claro, ya éramos novios y realmente, sí, o sea, fue que no puedo describirlo, yo creo, estoy convencida que fue el Espíritu Santo, porque realmente yo empecé a tocar y escribí una canción para Santi, porque realmente quería hacerlo, y terminó siendo, pues, En el amor, se llama la canción. Oye, pues en vez de platicarla mejor, ¿por qué no nos la tocan? Porque los dos tocan la guitarra y pues, ¿qué te parece? Ella, la única que tocando, canta. tú tocando la guitarra y Leo cantando. ¿Cómo ven? Va, a ver. Vamos a ponerla por acá. A ver, igual. Ahí va. Sí. Si quieres. Muy bien. Sí, está bien aquí. Qué bonito se oye. Ya me gustó. La verdad es que ensayamos un poquito, pero... Lo improvisado es lo mejor. Exacto. Se nos da. Muy bien. Échenle. Tantas cosas del amor que yo creo que mi corazón siempre supo que eras tú. Y aunque a veces muchas voces me distrajeron, tu llamada siempre fiel fue lo que me rescató. Y esas veces que tropiezo tú me encuentras, nunca fallas, mi Señor, eres la luz que me ilumina. Yo quiero darme solo todo en el amor. Quiero darme, entregarme y hacerlo todo en el amor. Todo lo que tengo, lo que soy, yo te lo doy. Señor, toma mi voz, toma mis pasos. Yo quiero ser quien camine a tu lado cuando cargues la cruz. Y aquí estoy para hacer tu voluntad. Yo no te voy a cansar de tu nombre alabar. Llévame a proclamar a cada pueblo lo que el Señor me revelado. Llévame a proclamar a cada pueblo lo que el Señor me revelado. Llévame, Señor, ¡Bravo! ¡Qué bonito! Tenía mucho que no la escuchaba. Qué padre, qué bonito escucharla de ustedes dos. ¿Qué dice el público aquí? ¿Les gustó o no les gustó?
Dice Katy que iba a ser segundas, pero... Sí, sí las hizo, no desentonó hasta eso. Cari Sánchez aquí pone qué bella canción. ¿Cuántas canciones has compuesto, Leo? 4, y una para mi ahijada, de hecho. Me hace falta hacerle una al Santi. Es que se me atravesó. Jesús Sorpresa tomó su para lugar. la boda. Ándale, exacto. ¿Tienes de aquí a cuándo? ¿Cuándo ya pusieron fecha? Ya pusimos fecha, es el 29 de abril del próximo año, si Dios quiere. 29 de abril, un poquito más de un año. Bueno, tienes un poquito más de un año para componer esa canción. Bastante tiempo. Exacto. Oigan, algunas preguntas así más rápidas. Ok. La primera, esta sí, cada quien responda sin voltearse a ver y luego les voy a ir haciendo preguntas por separadas. Unas a ver qué tanto se conocen y otras a ver si ya las han dialogado. Okay. Santi, ¿cuántos hijos quieren tener? O sea, sí lo hemos platicado, pero creo que 3, nos quedamos con 3. Ok, Leo, ¿coincides? Sí. Bueno, entonces sí lo han platicado. Sí. Leo, ¿qué es lo que más te gusta de Santi? Físicamente, bueno, voy a decir los dos. Lo que tú Físicamente, quieras. su mirada y su sonrisa, y así de personalidad, que realmente es una persona muy paciente. O sea, admiro eso. Y muy trabajador. Santi. Pues tal cual, como a veces sí soy muy paciente y lo que me encanta de Leo es como la organización, la estructura, o sea, hacemos como el complemento match perfecto con todo eso. Sí, Qué padre. A ver, tú mismo, Santi, ¿qué es lo que menos te gusta de Leo? Pues a veces como que sí caemos en, en el, pues, ajá, a veces de tanto estructurar tanto, Ok. o a veces yo de que me paso también. O sea, tú eres la parte improvisada de la relación, la parte relax. Sí, totalmente. 100%. ¿Y tú, Leo? No, ¿Es yo eso mismo también o qué es lo que menos te gusta de tal Santi? cual, ajá, es eso, Sí, es en lo que trabajamos, como llegar a ese punto medio. O sea, y lo claro. tenemos bien claro, la verdad. Pues qué bueno. Leo, ¿a quién le dedicas tus logros como persona? A Dios, a mis papás y mi familia. Sí, sí, realmente. ¿Tú, Santi? Igualmente. La misma ¿Así en ese respuesta. orden? Sí. Santi, ¿qué lugares son los que más te ha gustado visitar y por qué? Creo que uno de los que siempre me trae buenos recuerdos es cuando fuimos, todos los lugares, cuando estamos Leo y yo, me encanta, pero uno en específico fue cuando fuimos la primera vez allá a Los Ángeles a Disney. Sí. Creo que fue algo así Allá fueron muy... juntos a Disney, nos esperaron a llevar a los niños. No, es que había que agilizar el tema. Sí. Ok, muy bien. Y, o sea, fue como un viaje muy padre, como que volvimos a ser niños, como muy padre. Ha sido como de mis mejores viajes que hemos hecho. ¿Tú, Leo? Igual coincide ese y disfruté mucho estas últimas vacaciones que fuimos a la playa con la familia de Santi. Estuvo bien a gusto, la verdad. Leo, ¿cuál es la música preferida de Santi? La música buchona, ¿no? Creo que no. Sí. Le gusta la música country. De hecho, creo que está la música country y luego yo. No, y pues creo que te gusta variadón, pero sí tiene sus etapas, la verdad. Creo que ahorita sigue en la etapa country. ¿Y Santi, la música favorita de Leo? J Balvin. Sí. J Balvin y Coldplay es lo mejor. O sea, el segundo es Coldplay y lo vas a ver mañana. Y no, imagínate cuando vayamos a ver J Balvin. Ya lo tienen planeado también. Yo ya pude verlo. Sí. Leo, ¿qué frase definiría o define tu vida? Si pudieras resumirla en una frase. Yo creo que ya le spoileaste en la descripción de la foto, pero tal cual me dijo porque soy una mujer ordinaria, haciendo lo ordinario, pero tratando de hacerlo de forma extraordinaria. Y otra que la aprendí justo de ti, que siempre la tengo muy, muy presente, es no tengas miedo. Qué bonito. Gracias. Santi. Yo creo que se resume a 2 palabras, que es la entrega y el compromiso.
Yo creo que siempre tengo muy presente eso, tanto pues, en mi trabajo, en mis relaciones. Pues si realmente estamos es porque queremos estar y pues vamos a echarle ganas y pues todo es a base del compromiso. Entregado y comprometido. Sí. Santi, ¿cuál es la comida preferida de Leo? Los boneless del Hen House. No se vale. Ahí le voy a decir lo mismo. Leo, Los tacos de barbacoa. Santi. No, los tacos de barbacoa de allá de Guadalajara. Sí, Cuando... me encantan los tacos de barbacoa. Sí. Sí, otra cosa. Oigan, aquí desde Colombia, fíjense, bueno, no sé si sea de Colombia, pero dice J Balvin, perdón, no sé pronunciarlo, viva Colombia. A lo mejor es Ailey Bush. Dice Katy que el reggaetón, Leo, quién sabe qué te conocerá. Esa Leo es de la calle. Saleos de la calle. Leo, ¿cuál es el tiempo del año que más disfruta Santi? El tiempo del año con el que está conmigo. No, Qué bonito. Navidad, ¿no? El frío, yo creo. Ajá, o sea, realmente Santi, Sí. cualquier época del año donde no haya calor, ya. Exacto. ¿Y Santi? ¿Cuál es la de Leo? El clima que tenga que ver con playa. No, pero Ok. época del año. ¿O cómo? Bueno, época del año. Pues yo creo que Navidad Pues, también, ¿no? Sí. Ujú, Navidad, Porque muy pues bien. frillito, también salimos de vacaciones a la playa y le encanta. Claro. ¿Cuál es la película preferida de Leo, Santi? ¿Cuál es tu película preferida? Mi pobre angelito. Ay, ¿de veras? Sí, yo creo que sí. Esa y ¿Por qué, Shrek. Leo? Shrek. Ay, es que me encanta la Navidad, entonces ya cuando, para mí, tengo muchos recuerdos de mi infancia que típico que la ponían y ya sabía que empezaba mi época favorita, entonces me encanta. ¿Y la película favorita de Santi? Ay, todas esas ñoñas de Star Wars, sí. Ñoñas. Ñoñas. Todas las sagas esas de... Sí, todo eso le gusta. Y no he logrado que las pueda ver. No. Me lleva y yo me duermo en los Sí, literal, Sí, vamos sí, al me estreno imagino. y valió sombría. ¿Se han picado en alguna serie juntos? ¿O no han tenido chance? Bob Esponja. El Chavo del 8. El Chavo del 8 es buenísimo. Ok, bastante sanos sus gustos. Sí. No, es que literal no podemos. O sea, cuando estamos Sí, pues sí. no, uno de los dos que No, primero siempre. claro. ¿Y cuál equipo deportivo apoyas, Leo? Ahí sí, pues está por más decirlo. Los Tigres, No. Los Tigres. Y Santi, a mí se me hace que a ti no te gusta tanto el fútbol, ¿o sí? Sí. ¿El soccer? El soccer, sí. Exacto. Pues le vamos a los Tigres, ¿verdad? Pues nomás ahí de rebote, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué deporte te gusta? Me gusta el americano. El americano. Y por desgracia sí, también le voy a los Cowboys. Ajá. Sí, No hacen nada. sí, ¿verdad? Lo confirmo, lo comparto y lo digo, ¿por qué no? Oigan, pues ya para ir terminando, no sé si aquí Mirna, Maribella, Carla, Kenia, que son las que están aquí en Zoom, quieran preguntar o decir algo. Tenemos aquí, hasta donde yo sea, 4 mamás, es decir, que le podrían, a lo mejor más que preguntar, decir, recomendar a esta joven pareja que se acaba de comprometer y se va a casar en un año y pues está no en el inicio porque ya van 7 años juntos, pero en parte de su camino. Igual aquí en Instagram, si alguien quiere preguntar o comentar algo, adelante. Maribella. Hola, buenas noches, saludos desde Mazatlán. Originalmente soy de Hermosillo, puro Regis, ¿eh? Mamá catequista del Regis. Eso es todo. Eso es todo. Luego vamos por un perche. Tigres, tú muy bien. Ay, sí, no. Yo nada más quería, felicitarlos porque se ve que tienen muy bonita relación, se ve que tienen muy bonita comunicación. Yo voy para 26 años de casada. Entonces, lo único que les puedo recomendar es que siempre tengan a Dios ustedes en su habitación, en su casa, que nunca dejen que Dios se salga de su hogar. Que todos los días, aunque sea al amanecer o antes de dormir, hagan una oración juntos.
Y eso se lo pueden transmitir a sus hijos cuando lleguen, porque es bien importante. A veces en el matrimonio, con el día a día, con las prisas, con el ir y venir, se nos olvida orar juntos. Y es bien importante hacer esa oración. Agradecer cuando nos levantamos o cuando nos vamos a acostar o a lo mejor los alimentos. Y otra cosa muy importante, ustedes tienen muy bonita comunicación, no la pierdan. Para lo bueno, para lo malo, nunca se queden callados. Lo que ustedes sientan, comuníquenselo. Porque de verdad, muchas veces el ir omitiendo detallitos en una relación hace que se haga una bola de nieve enorme. El matrimonio es hermoso, que nadie les diga que no se casen, que es... No, 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 es hermoso, pero también es difícil. Y todo beneficio requiere un sacrificio. Entonces yo les puedo recomendar, no pierdan la comunicación y lo más importante, no saquen a Dios de su hogar, ningún día. Y no nada más con una imagen, siempre juntitos de la mano, agradezcan. Les mando un abrazote Gracias. y les Gracias, deseo Maribel. lo mejor. Gracias. Gracias. Otro abrazo de- Aquí una disculpa a los de Instagram porque está Maribella compartiendo y acá no se escucha, pero les doy así un resumen muy rápido. Pues ella recomienda que no saquen a Dios nunca de sus vidas, y personalmente y como pareja y como familia. Antes de darle la palabra acá a Carla, por aquí en Instagram, María Antonieta dice: yo solo puedo decir que con amor, comunicación y mucha lata a Dios, así le digo, platicar con él, todo fluye. Les preguntan en Instagram, ¿quién fue el primero en decir te amo? Miren qué buena pregunta. Yo. Sí, Sí, yo. Leo. Pero inmediatamente Santi también dijo. Sí. Claves para vivir un noviazgo a distancia. A ver, una o dos claves. Primero, pues, comunicación. Es como Ujú, ley. Más importante. Ujú. Ajá, como la más importante. Comunicación, confianza y algo que ayuda mucho y eso, o sea, es algo más práctico, es siempre tener el próximo plan de fecha para verse, porque Exacto. tener esa esperanza de encuentro físico, aunque Muy espiritualmente desgastante. estemos unidos, o sea, tener ya de que, ¿sabes qué? Un día a la Vamos vez a ver, y la voy a próxima ver. vez que nos vamos a ver es tal fecha. Exacto, eso ayuda Ujú. bastante. Quien está en una relación a distancia, eso funciona mucho. Muy buen, muy Y bueno. así como al mismo tiempo que somos un poco improvisados, o sea, también tenemos planeadas muchas cosas. El año, por ejemplo, ahorita ya lo tenemos planeadísimo. Nos vamos a ver estas fechas. Qué bueno. Así tenemos como un plan base. Sí, porque aquí Kenia también pregunta solo saber si aún siguen a distancia. Pues sí, siguen a distancia. Y con esto, antes de darle la palabra a Carla y terminar con eso, ¿dónde piensan vivir? ¿Ya tienen pensado? Guadalajara, ¿verdad? Supongo. Nos vamos ahorita para allá a Ajá. explotar ahora sí el restaurante, continuar con los Sí. proyectos que tenemos ambos también. Ujú. Y pues llevar a otro nivel el restaurante, ahora sí juntos creo que podemos y vamos a lograr Muy bien. bastantes objetivos. Carla, adelante. Bueno, pues muchas felicidades. Maribella ya no me dejó nada, pero sí estoy de acuerdo con ella en los equipos. Muy bien, ustedes. Y que Dios los siga llevando de su mano por todo su camino y que tengan mucho éxito en su negocio y en su matrimonio. Si lo ponen a él, pues todo va a estar bien. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias. Y aquí igual, bueno, Lourdes Docs, felicidades Cisneros, siempre Dios en sus vidas y comunicación. Ailey Bush desde Colombia, también ahí les escribe un mensaje, se me perdió. Saludos, Que Dios siempre sea el saludos. centro de su relación y que no se pierdan los detalles y el respeto mutuo, muy importante. Otro consejo, mi consejo, nunca dejen de admirarse mutuamente, todo de la mano de Dios es más fácil, el amor todo lo puede y por último todo sale. Katy Martínez, mira un comentario serio, los quiero infinito, morros. Ay, tenía que salir. Oigan, para ir cerrando, gracias a todos los que han preguntado, comentado algo.
¿cómo cerrarían? Ahora sí, de parte de ustedes, este video probablemente lo va a ver en algún momento, alguna pareja joven como ustedes. Ya dijeron algunas claves, pero ¿con qué otra cosa cerrarían este momento? Sí, yo creo que pudiera decir que a lo largo de mi relación con Santiago y lo que falta, y tal cual lo digo para quien esté en una situación de relación a distancia o de pareja, y también siguiendo los consejos que dicen, tal cual creo que Dios es el centro, el camino, el guía, y que si es de la mano de Él, todo se puede, que la comunicación, que la confianza, más que eso, creo que realmente el que nos tiene aquí y el que nos va a guiar es Él, y pues tal cual. Sí, yo creo que existe ahorita mucho, se escucha siempre a cada rato de que es que para qué te casas, para qué te echas el compromiso. Yo lo único que puedo decir y como concluir es que pues no hay que tenerle miedo al compromiso, al contrario, pues hay que trabajar todos los días para poder cumplirlo y pues sí, tal cual, de la mano de Dios, todo va a ser posible. Muy bien, pues muchísimas gracias, qué buen cierre. Gracias Leo y Santi, gracias Maribella, Carla, Gracias a Mirna, ti. Kenia, y gracias a todos los que estuvieron aquí. Katy que se echó toda la entrevista, me imagino que Camila por ahí también anda y los demás que también estuvieron acá en Instagram. Que Dios los bendiga a todos, un gusto verlos, les mando un abrazo, los quiero mucho y que Dios siga haciendo fructificar su relación con 8 o 9 hijos mínimo. Mínimo. Lleguen. Mínimo. Arriba los naranjeros, Santi. Arriba los naranjeros. Mira, y le regaló una gorra de los naranjeros. Ah, sí. Él sí sabe, ¿eh? Escogiste muy bien. Ay, sí. Muy bien, muy bien. Dios los bendiga. Igualmente, Muchas buenas gracias. noches, que Buenas ya Leo noches. se va a jugar fútbol, Santi me imagino echarle porras y tenemos un concierto pendiente. Correcto. Muchas Un gracias. abrazo, que estén muy bien, bendiciones. buenas noches a todos, a todas. Bye.